Marcos capítulo 10. Y levantándose de allí, vino a las costas de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a acudir a él, y otra vez les enseñaba como solía. Y viniendo los fariseos, para tentarle, le preguntaron: ¿es lícito al marido divorciarse de su esposa? Y él respondiendo, les dijo: ¿qué les mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Y Jesús respondiendo les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y en casa sus discípulos volvieron a preguntarle de lo mismo, y él les dijo: cualquiera que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en sus brazos, poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. Y saliendo él para continuar su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Mentiroso. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, toma tu cruz y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo otra vez, les dijo: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién entonces podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús dijo: con los hombres es imposible, pero con Dios no, porque con Dios todas las cosas son posibles. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que ninguno hay que haya dejado casa o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras,
por causa de mí y del Evangelio, que no haya de recibir 100 tantos ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. E iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y estaban asombrados, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, vinieron a él, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Y Jesús les dijo: A la verdad, beberéis de la copa de que yo bebo, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino que será dado a aquellos para quienes está preparado. Y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a indignarse contra Jacobo y contra Juan. Pero Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que parecen ser príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos? Y los que entre ellos son grandes tienen potestad sobre ellos. Pero no será así entre vosotros. Antes, el que quisiere ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y saliendo él de Jericó, con sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callara, pero él mucho más gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recibió su vista y seguía a Jesús en el camino. Capítulo 11. Y cuando llegaron cerca de Jerusalén a Betfagé y a Betania, al monte de los olivos, él envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre se ha sentado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta,
donde se unían dos caminos, y le desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Y muchos tendían sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que seguían detrás aclamaban, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaría en ella algo. Y cuando vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús, respondiendo, dijo a la higuera: Nunca más coma nadie fruto de ti por siempre. Y sus discípulos lo oyeron. Y vinieron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando vaso alguno. Les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa, casa de oración será llamada por todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y buscaban cómo le matarían, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Y al llegar la noche, él salió de la ciudad, y en la mañana, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad, si tuviereis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Y vinieron de nuevo a Jerusalén, y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes, y los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Y Jesús, respondiendo, les dijo: yo también os haré una pregunta, y respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos discutían entre sí, diciendo: si dijéremos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Y ellos, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas.
Capítulo 12. Y comenzó a hablarles por parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó con vallado, y cavó un lagar y edificó una torre, y la arrendó a labradores, y partió lejos. Y al tiempo envió un siervo a los labradores, para que recibiese de los labradores del fruto de su viña. Mas ellos, tomándole, le hirieron y le enviaron vacío. Y volvió a enviarles otro siervo, mas ellos, apedreándole, le hirieron en la cabeza y le enviaron afrentado. Y volvió a enviar a otro, y a éste mataron. Y a otros muchos, hiriendo a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo, su amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y prendiéndole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué, pues, hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque sabían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían al pueblo, y dejándole se fueron. Y enviaron a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que le prendiesen en alguna palabra. Y viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que enseñas el camino de Dios en verdad. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Pero él, conociendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme una moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron. Y les dijo: ¿de quién es esta imagen e inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Y respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja esposa y no deja hijos, que su hermano tome su esposa y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y la tomó el segundo y murió, y tampoco él dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y la tomaron los 7 y no dejaron descendencia. A la postre murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los 7 la tuvieron por esposa. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: no erráis por esto, porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando resuciten de entre los muertos, no se casarán, ni se darán en casamiento, mas serán como los ángeles que están en el cielo. Y de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis.
Y uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, vino y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y nadie lo sigue, por más que se crean que lo siguen. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, porque hay un Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y viendo Jesús que él había respondido sabiamente, les dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y enseñando en el templo, respondió Jesús y dijo: como dicen los escribas que el Cristo es hijo de David, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y el pueblo común le oía de buena gana, y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con vestiduras largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, que es un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, mas ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Gracias, Jesús.